Me parece que en La forma del agua y en El laberinto del fauno y en otras películas usas a estos personajes que son como metáforas de algo mayor, como de la codicia o del amor o del otro. Y yo cuando veo tus películas lo siento mucho más real que si simplemente mostraras la realidad tal y como es. O sea, tu lenguaje fantástico es uno que se siente muy real, al menos para mí. Te agradezco muchísimo lo que dices, muchísimo. Mira, la vocación narrativa, o sea, si tú piensas en el origen del cine, los Lumière le dan nacimiento a la crónica. La crónica, por definición de diccionario, es la narrativa de una sucesión de hechos sin calificativo ético o moral. Es decir, se ocupan de la realidad. ¿Sí? Poquito después y poquito cerquita, Georges Méliès le da nacimiento al fantástico, a la parábola y a la fábula, ¿sí? Y a través de hacer lo imposible, puede reflejar lo real. El hombre como especie, la humanidad como especie, tiene dos existencias concretas, la física y la metafórica, ¿sí? Existimos a un nivel físico y existimos a un nivel simbólico. Y las dos cosas tienen el mismo peso en nuestra existencia. O sea, ¿qué somos, lo que hacemos y cómo nos frenamos, nos impulsamos o lo que sea? Viene tanto de nuestras conexiones físicas como de las simbólicas. Y a lo que le damos poder y a lo que no le damos poder. Por eso la fabulación, en concreto la parábola, es una forma de aprendizaje religioso ancestral, común a casi todas las religiones que existen, ¿sí? Porque la parábola permite la abstracción a través de la concreción de un símbolo. ¿Sí? En el estudio del folclore existe el mito, el cuento de hadas, la fábula, pero aledaño a eso existe la parábola, y lo que trato de hacer es agarrar las formas, agarro las narrativas más sencillas, las más comunes y corrientes, ¿sí? Las más... ¿De qué trata la película? No es la anécdota, es el cómo, el dónde, el por qué. O sea, fíjate, estas cosas califican todo y te muestran la gran variedad de decisiones narrativas que tienes que enfrentar. Si tú agarras la misma historia, la cuentas 10 veces, Romeo y Julieta, en Verona con los Capuleto y los Montaño, o los Montesco. Ok, muy bien, la voy a ver, va a estar buena. Pero si tú me dices, durante la Primera Guerra Mundial en Alsacia, o me dices durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos entre un afroamericano y una hija de un dueño de plantación, me interesa instantáneamente. En Santa Teresita, entre un chavito popis, ¿no? y una chava que le lucha, también me interesa. Pero son completamente diferentes. Y tendemos a discutir el cine a un nivel narrativo, pero muy poco a un nivel simbólico. Cuando analizamos un fenómeno plástico, le concedemos todo el peso al elemento audiovisual o visual narrativo de ese fenómeno plástico. No leemos el cine así. Nos la pasamos platicando del cine a medias. Yo te agradezco muchísimo lo que dices, porque efectivamente trato de trabajar con símbolos grandes, a veces demasiado concretos, porque así funciona la fabulación, ¿sí? Así funciona la fabulación. Y te agradezco muchísimo lo que dices, y ofrezco también la idea de que el cine se debe discutir a un nivel plástico, porque en ese contenido va la forma. Hablábamos ayer, si tú discutieras las pinturas de Van Gogh o de Monet o de Manet o de Renoir, de quien quieras, solamente en términos de argumento, ¿qué tal la pintura esta de Van Gogh? Es un florero, mano. Unos pinches girasoles ahí. Uno de ellos está medio pocho, güey. Ay, tan pobre Van Gogh, maestro. Qué mal pinta, pero si discutes
la fuerza del trazo, el grueso del trazo, la firmeza del trazo, la vivacidad de la composición de color, la composición orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace eso. Y lo que hace al cine es eso. Y lo que para mí permite el cine es el reconocimiento físico de nuestra realidad, es decir, ándale, ahí vivo yo. Es igualita a mi mamá ese personaje, ¿sí? O el reconocimiento de lo interior y lo cifrado a nivel simbólico. Entonces, ese sentimiento lo conozco yo, ¿sí? Esa abstracción me pertenece. Y creo que las dos funciones tienen la misma calidad. Te agradezco muchísimo. Te agradezco a ti, Guillermo. Muchas gracias.